¿El futuro de hoy de América Latina es mejor o peor del que dejamos atrás? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a la CAF, a la OEA, Diálogo Interamericano, por convocarnos a las mujeres valientes que me acompañan en este panel. Yo creo que desde una perspectiva histórica, una mirada un poco más panorámica, sí hay razones para estar optimistas sobre el futuro de América Latina. Se ha comentado en los paneles precedentes. En mi país, por ejemplo, acabamos de cerrar la cuarta elección presidencial en democracia. Democracia ciertamente aún precaria, pero democracia al fin y al cabo. Los conflictos en nuestra región, que los hay todavía, se resuelven por vías pacíficas. Estamos dejando atrás los legados de la Guerra Fría. Se ha hablado en los paneles precedentes del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, y esperamos, yo particularmente, que los acuerdos de paz en Colombia sean ratificados por el pueblo colombiano. Entonces, paz y democracia, por supuesto que genera optimismo, y también creo que es importante reconocer que en los últimos años hemos tenido un ciclo importante de ingresos fiscales altos que ha permitido reducir la pobreza. Sin embargo, creo que ambas cosas, democracia y desarrollo económico, son aún muy precarios y corren algunos riesgos, ¿no? Y creo que hay que estar muy atento a ello, ¿no? Vamos a hablar de los riesgos en este panel. A mí me da mucho miedo cuando oigo a políticos hablar de la redefinición de la política, como planteándolo como si fueran unos outsiders que vienen a reconstruir. La gestión de lo público se hace a través de los sistemas previstos, y cuando alguien ha abierto esa puerta, quiero ser prudente, ha tenido un perfil muy caudillista, y ahí supongo que todos ustedes me pueden leer bien. ¿Cómo tiene que ser la política del futuro de América Latina sin caer en el desprestigio de la institucionalidad? Porque 2 o 3 personas de ustedes han hecho referencia a ese proceso de pérdida de institucionalidad. Es evidente que para que un país, una sociedad funcione, tiene que tener instituciones fuertes. Y nadie se engaña en esta sala que un gran ejemplo que hoy tiene la región es Venezuela, donde ese proceso de desinstitucionalización plantea un enorme reto para lo que pueda pasar después del actual gobierno. Entonces, yo les abro y les tiro ahí el reto, ¿no? ¿Cómo plantear esa renovación, pero sin caer en el capítulo del caudillismo, del cual América Latina tiene muy buenas experiencias, y no hay que olvidar la historia? Sí, Gustavo, yo escuchando a las compañeras del panel, constato que no solamente coincidimos en que somos mujeres jóvenes, sino que en que varias de nosotras hemos tenido hitos políticos en nuestra vida personal que significaron dimitir, es decir, marcar claramente un mensaje de que hay formas de hacer política que ya no podemos admitir. Yo renuncié también en el periodo pasado, fui electa parlamentaria con el oficialismo, y al igual que Cecilia, renuncié en el contexto de un conflicto social en una comunidad campesina en mi región que no fue atendido a través del diálogo y los canales institucionales, sino a través, lamentablemente, de la represión, generando muertos y heridos de por medio que hoy siguen todavía en la impunidad. Y para mí fue importante en ese momento decir que eso no era aceptable, que no podemos hablar de democracia y de desarrollo si le damos tan poco espacio e importancia a los derechos humanos, a la vida y a la dignidad humana, ¿no? Y creo que es importante plantear esta suerte de ruptura con las formas tradicionales de hacer política, caudillistas, clientelares, muy permeables a la corrupción. Y eso pasa efectivamente por el fortalecimiento institucional. Y eso es un reto para Latinoamérica y en particular para mi país. Un país en el que nos hemos ufanado muchísimo tiempo y con razón de tener un crecimiento económico sostenido, espectacular por ciertos momentos, con picos muy altos, que ha significado reducción de la pobreza, pero que ha mantenido brechas de desigualdad, que ha mantenido, lo recordaba ayer Alan Wagner aquí presente, 70% de la PEA en la informalidad, una corrupción generalizada, institucionalizada en algunos señora puntos. Mendoza, pero ¿cuán diferente es esto de lo que está pasando en otros países de América Latina?
Yo creo que es un tema de graduaciones, si se quiere, ¿no? Pero varios países enfrentamos problemas similares. Justamente uno de los problemas de la economía peruana es que se ha sostenido principalmente en la renta producto de la explotación y exportación de materias primas, ¿no? Minerales en particular, lo cual nos permitió tener un ciclo de ingresos fiscales importantes, pero hoy con la desaceleración en China hemos tenido un frenazo, ¿no? Como y no somos muchos países en la región. Exactamente, no somos la única economía que lamentablemente depende en exceso del sector extractivo, petróleo en el caso de Venezuela, mucho más, fuertemente que de lo que depende el Perú de los minerales, pero es algo similar, ¿no? Y entonces el reto que se nos plantea en ese aspecto es impulsar con mucha más fuerza y proactividad la diversificación productiva, ¿no? Encender otros motores de desarrollo para generar empleo sostenible. Y una última cosa para terminar este tema. Por favor. Sí. El problema en el caso peruano es que al estar muy focalizados en la variable económica hemos descuidado la variable institucional, cuya precariedad hemos mantenido y en perjuicio de la cual muchas veces se ha dado el crecimiento económico. Entonces sí necesitamos, yo sí creo, un Estado peruano más fuerte, que no es contrario a uno moderno, eficiente, transparente, que sea permeable a la participación ciudadana. Yo quería plantear un poco un matiz sobre este supuesto desencanto de la juventud respecto a la política. Mirando un poco lo que está pasando en el Perú, ¿no? En los últimos años han sido los jóvenes quienes han puesto los puntos sobre las íes, que han salido a movilizarse pacíficamente cuando, por ejemplo, el Congreso peruano precedente pretendió repartirse los cargos de la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, como si se tratase, ¿no?, de sus chacras, como decimos en el Perú. Fueron los jóvenes quienes salieron a defender la institucionalidad democrática. O cuando se pretendió imponer un régimen laboral juvenil que recortaba derechos laborales, en particular para los jóvenes, salieron multitudinariamente a movilizarse, pero enseguida se constituyeron y organizaron para plantear propuestas, alternativas, soluciones. Han sido también jóvenes mujeres quienes han protestado, manifestado, pero también propuesto, ¿no?, una serie de políticas y normas que reivindiquen nuestros derechos a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras vidas, a tener mayor libertad de participación política. La comunidad LGTBI, que movilizada es esencialmente joven, también ha tenido un rol protagónico en los últimos años, que ha obligado, por ejemplo, a que en la última elección presidencial este tema haya sido uno de los temas, digamos, neurálgicos en la campaña. Entonces, yo sí veo con mucho optimismo, ¿no?, una demanda de los jóvenes de participar en política. Yo creo que más bien es reto de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, de permitir un nivel real de participación, ¿no? Y nosotros hemos tratado de hacer algo de esto en el Frente Amplio, invitando, por ejemplo, a que la candidatura presidencial y las candidaturas congresales se definieran con participación de la gente, eligiendo ellos, votando, y eso ha permitido que se incorporen con entusiasmo al Frente Amplio. Nos quedan 4 minutos y me preguntaba si esto que usted comentaba ahora es más fácil hoy gracias a las tecnologías. Probablemente la incursión de redes sociales hace que precisamente esos movimientos sean más fáciles, que el gobierno y que los poderes fácticos, si se puede decir así, los sientan y tengan la necesidad de cambiar y de no hacer tanto lo que hubiesen hecho sin que hubiesen existido. Y con eso vamos al inicio, de allí donde empezábamos, los 20 segundos prometidos. No, solamente quería subrayar el importante reto que significa para nuestros países el cambio climático. En el Perú, en los últimos años, en los últimos 40 años, hemos perdido el 40% del volumen de nuestros glaciares. El cambio climático no es un tema del mañana, es un tema del cual estamos sufriendo ya. Y eso implica entonces restituir o construir la capacidad de los estados de tener visión de largo plazo, de planificar, respetando la lógica de la alternancia en los gobiernos, pero sí poder instalar, ¿no?, la posibilidad de visiones de largo plazo. Y eso también replantea el reto de la integración, porque este es precisamente uno de los temas que no vamos a poder afrontar de manera aislada, sino de manera articulada. Qué gusto da ver la región mirándolas a ustedes, porque seguro que ustedes coincidirán conmigo que uno ve América Latina llena de retos, pero también llena de la esperanza, del compromiso, del punto de vista de estas jóvenes generaciones que van a estar al frente precisamente de esos retos y de otros muchos que se presentan hoy
pero que se presentarán también en el futuro. Muchas gracias. Gracias.